Era el segundo día después de Navidad. Mientras las familias aún celebraban, la Iglesia Católica cambiaba los ornamentos blancos por el rojo de la sangre de los mártires. El 26 de diciembre, San Esteban, apedreado por confesar a Cristo. El día 28, los santos inocentes, los niños de Belén masacrados por crueles verdugos, sus gritos silenciados por la espada de Herodes. Eso fue lo que Edith Stein vio cuando contempló la Navidad en 1932. No solo la ternura del pesebre, sino la sombra de la cruz que ya se extendía sobre el pesebre. En pocos meses, el 30 de enero de 1933, Hitler se convertiría en canciller de Alemania. 3 años antes de entrar al Carmelo, 10 años antes de ser llevada a las cámaras de gas de Auschwitz, esta filósofa judía convertida escribió palabras que cortaban como una cuchilla. El misterio de la encarnación y el misterio del mal están íntimamente unidos. En el silencio del monasterio benedictino de Beurón, Edith se arrodilló ante una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Aquel niño nacido en Belén no trajo solo paz, trajo también la espada en el sentido evangélico, la verdad que exige decisión y divide hasta conciencias y hogares. No una espada de violencia, sino de elección entre la luz y las tinieblas. Y en aquella meditación de Navidad, escrita en vísperas de la más terrible persecución que Europa conocería, Edith Stein reveló lo que realmente significa celebrar el nacimiento de Cristo. Es aceptar caminar del pesebre hasta el Gólgota, de la noche santa hasta la noche oscura de la cruz. Edith Teresa Hedwig Stein nació en 1891, en Breslau, Alemania, en una familia judía ortodoxa. Pero a los 14 años, se declaró atea, brillante, determinada. Se convirtió en una de las primeras mujeres en estudiar filosofía en la Universidad de Gotinga, donde fue discípula de Edmund Husserl, el padre de la fenomenología. Ella buscaba la verdad con pasión intelectual, investigaba la naturaleza de la persona humana, la empatía, el significado de la existencia. Pero toda esa búsqueda filosófica la condujo, sin que lo supiera, hacia un encuentro que cambiaría su vida para siempre. En 1921, durante una visita a amigos, Edith encontró un libro en el estante. Era la autobiografía de Santa Teresa de Ávila. Comenzó a leer al anochecer, y no pudo parar. Leyó toda la noche, hasta el amanecer. Cuando cerró el libro, sus manos temblaban, y pronunció una frase que sellaría su destino. Esta es la verdad. Edith Stein había encontrado a Cristo, la filósofa atea, la judía alemana, la intelectual que buscaba respuestas en las universidades, descubrió que la verdad tenía un nombre, un rostro, una historia, y esa verdad había nacido en Belén. En una noche fría, en un pesebre, el 1 de enero de 1922, Edith fue bautizada en la Iglesia Católica. Años después, entraría al Carmelo de Colonia y tomaría el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, Teresa bendecida por la cruz. Pero antes de eso, en 1932, aún como laica, en el recogimiento de la abadía de Beurón, Edith escribió una meditación que se convertiría en profecía. Una meditación sobre la Navidad que revelaba no solo la alegría del pesebre, sino el precio sangriento de la encarnación. Edith comenzó su meditación describiendo el encanto universal de la Navidad. En las semanas anteriores al día de Navidad, una cálida corriente de amor inunda toda la tierra, porque todos preparan la fiesta e intentan irradiar un rayo de alegría. Incluso aquellos que no creen, incluso los que no conocen la historia del niño de Belén, sienten algo en el aire, una nostalgia, una esperanza. Pero Edith no se detuvo en el sentimentalismo, fue más profundo. Para los cristianos católicos, explicó, la estrella de Belén conduce al pesebre donde yace el niño que trae la paz al mundo. Pero, ¿qué paz? ¿La paz de Dios o la paz que el mundo ofrece? Es aquí donde Edith reveló el misterio aterrador de la Navidad. La noche de Navidad y la noche de la cruz son inseparables en el designio de Dios. La encarnación está ordenada a la cruz y a la resurrección. No se puede amar al niño Jesús sin aceptar al Cristo crucificado. Por eso, justo después de Navidad,
La iglesia celebra mártires. Esteban, apedreado por confesar a Cristo. Los santos inocentes, niños muertos en lugar del niño Jesús. El séquito del rey recién nacido está formado por aquellos que derramaron sangre, porque donde hay luz, las tinieblas se enfurecen. Donde está Cristo, hay persecución. Donde hay amor divino, hay cruz. Edith escribió con claridad penetrante: quien pertenece a Cristo debe vivir toda la vida de Él, del pesebre hasta la cruz, de la alegría de la Navidad hasta el silencio del sepulcro, y después la resurrección. Pero muchos, dijo ella, quieren solo la Navidad sin la cruz, quieren el pesebre sin el Calvario, quieren la alegría de la fiesta sin el peso del seguimiento. Y por eso, aquel niño divide y separa, porque, mientras lo contemplamos, Él nos impone una elección: sígueme. Edith Stein no se detuvo en la meditación sobre la Navidad histórica. Reveló algo aún más profundo. El misterio de Belén se renueva todos los días en los altares de la iglesia. Ella explicó que, así como el cuerpo necesita pan diario, la vida divina en nosotros necesita ser alimentada continuamente. Y Cristo, sabiendo de nuestra debilidad, de nuestra lucha diaria contra el pecado, viene en nuestra ayuda de manera verdaderamente divina. Él se hizo pan. En quien realmente lo hace su pan de cada día, se cumple diariamente el misterio de la Navidad, la encarnación del Verbo. En la Eucaristía, el Cristo ya encarnado se nos da sacramentalmente. La comunión hace crecer en nosotros la vida de la gracia y profundiza la unión con Él, como si Belén se hiciera presente para alimentar nuestra alma. Cada misa hace real el sacrificio de la cruz. Cada comunión nos une más profundamente a aquel que nació en Belén y murió en el Calvario. Por eso Edith insistía: no basta celebrar la Navidad una vez al año. Es necesario vivir la Navidad todos los días, abriendo espacio para el Salvador Eucarístico, dejando que Él transforme nuestra vida en la suya. La encarnación no fue solo un evento del pasado, es el llamado permanente de Dios para habitar en nosotros por la gracia. Y esa habitación, esa unión con Cristo, exige una respuesta: el sí total, como el de María. El sí que acepta todo de la mano de Dios, incluso el sufrimiento, incluso la cruz. Edith Stein escribió que el niño Jesús no vino a traer una paz superficial. Él vino a traer la paz de Dios, pero esa paz divide moralmente. Para los hijos de las tinieblas, el príncipe de la paz trae la espada. Para esos, Él es la piedra de tropiezo que los derriba, porque Cristo exige una decisión. No se puede ser neutral ante Él. O lo seguimos hasta la cruz, o lo rechazamos. O entregamos nuestra vida entera a Él, o vivimos como si Él nunca hubiera nacido. Y Edith lo sabía por experiencia propia. Ella hizo su elección, puso su mano en la mano del niño Dios y dijo su sí. Y ese sí la llevó al Carmelo, a la clausura, a la oración silenciosa, al abandono total en las manos de Dios. Pero también la llevó a Auschwitz. En 1942, 10 años después de escribir su meditación de Navidad, Edith Stein fue arrestada por la Gestapo por ser judía convertida. Llevada al campo de concentración, entró en las cámaras de gas el 9 de agosto de 1942. Murió a los 51 años, mártir de la fe católica, víctima del odio a la fe y de la persecución anticristiana del régimen nazi. La sombra de la cruz que ella vio sobre el pesebre la alcanzó completamente. La noche de Navidad y la noche de la cruz se volvieron inseparables en su propia vida. Si historias como esta tocan tu fe y te hacen reflexionar sobre el misterio de la encarnación y del sacrificio, suscríbete al canal. Así nos ayudas a continuar difundiendo las verdades de nuestra fe y las enseñanzas de los santos que dieron su vida por Cristo. La meditación de Edith Stein sobre la Navidad no es un texto sentimental, es un llamado radical al seguimiento de Cristo. Es la invitación a aceptar no solo la alegría del pesebre, sino también el peso de la cruz. Es la verdad de que no existe Navidad sin Pascua, no existe nacimiento sin muerte redentora, no existe gloria sin sufrimiento. Santa Edith Stein vivió ese misterio hasta el final. Ella contempló al niño Jesús y vio en él al crucificado.
Se arrodilló ante el pesebre y comprendió que el camino de Belén lleva al Calvario. ¿Y nosotros? ¿Estamos dispuestos a seguir ese camino? ¿Estamos listos para poner nuestra mano en la mano del niño Dios y decir nuestro sí, sabiendo que ese sí puede llevarnos a la cruz? Los misterios del cristianismo son un todo indivisible. Quien se profundiza en uno, acaba por tocar todos los demás. Quien contempla verdaderamente la Navidad, encuentra la Pascua. Quien ama al niño Jesús, abraza al Cristo de la cruz. Que el ejemplo de Santa Edith Stein y su profunda meditación sobre la Navidad nos enseñen a vivir el misterio de la Encarnación en su totalidad, con la alegría del pesebre y el valor del Calvario, con la ternura del pesebre y la fuerza de los mártires, porque la Navidad verdadera no es huida de la realidad, es inmersión en el misterio de un Dios que se hizo hombre para salvarnos, aunque eso costara su sangre. Y nos pide que hagamos lo mismo, que demos nuestra vida por amor, siguiéndolo hasta el final, del pesebre hasta la cruz, y de la cruz hasta la gloria eterna.